Ok chicos, entonces el día de hoy vamos a trabajar el área de personal social. Justamente vamos a ver un par de cositas sobre el nuevo tema que vamos a tratar. Atentos todos. Siempre agradecidos con la presencia de nuestro Señor Jesús, vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y decimos todos juntos, querido Jesús, yo sé que eres mi amigo, también sé que eres amigo de mis amigos. Por eso, hoy quiero hablarte de algunos de ellos porque para mí son muy especiales. A mis amigos especiales les cuesta más que a nosotros hacer las tareas. A veces necesitan más tiempo para realizarlas o se tienen que ayudar de medios que yo no necesito. Pero a mí me enseñan a estar siempre alegre y a ser agradecido. Hoy te quiero pedir por mis amigos especiales y por sus familias para que tengan paciencia y mucha fuerza ante las dificultades. Y a mí que me des un corazón como el de ellos, para ayudarlos y respetarlos. Gracias Jesús por ser mi amigo de todos. Gracias por ser nuestro amigo. De esta manera vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien chicos, entonces la competencia que vamos a ver el día de hoy es gestiona responsablemente el espacio y el ambiente y la capacidad genera acciones para preservar el ambiente. Entonces muy contentos todos, vamos a ver justamente el tema del día de hoy. Muy bien chicos, entonces el propósito del día de hoy es identificar los fenómenos naturales y prevenir los desastres. Para ello vamos a tomar atención en qué cosas vamos a ver el día de hoy. Ok chicos, vamos a comenzar. En esta parte vamos a observar las siguientes imágenes. Y me vas a decir qué fenómeno natural estamos observando. Ah, muy bien. Estamos viendo en una parte, por ejemplo, un auto que está sumamente sumergido en el agua. De igual manera hay una cantidad de agua que está por las casas, ¿verdad? En la otra imagen, por el contrario, vemos casas destrozadas, por ahí edificios derrumbados, ¿no? Y esto se debe por un tipo de fenómeno natural, ¿no? Por el movimiento de las placas, en este caso de la Tierra, las placas tectónicas, que se mueven y hace que en este movimiento se libere energía, ¿no? ¿Y la Tierra cómo responde a esa liberación de energía? Pues bien, empieza a moverse, ¿no? Empieza a moverse y ese movimiento nosotros cuando causa destrozos lo conocemos como terremotos. Y en la otra imagen, a este tipo de situaciones, de fenómenos naturales, cuando el agua empieza a sobrepasar, ¿no? El río empieza a crecer mucho más de lo que el caudal del río tiene, también se llaman inundaciones. Entonces, ahí vemos estos dos tipos de desastres naturales causados por agentes, ¿no? naturales. ¿Ok? Entonces, te pregunto, ¿por qué motivo ocurren estos desastres? Bueno, por ejemplo, en esta imagen donde vemos las inundaciones, podemos mencionar que hay ciertas estaciones del año, por ejemplo, nosotros tenemos invierno, verano, primavera y otoño, ¿no? Otoño, primavera, verano, invierno. Entonces, hemos observado que en ciertas estaciones, en ciertas regiones, el caudal del río, el río por donde va, el caminito del río, vemos que hay tanta cantidad de lluvia que hace de que los ríos se desborden. Y al desbordarse los ríos empiezan las inundaciones por las zonas donde más bajas, ¿no? De la parte donde se encuentra el río. Entonces ahí es donde ocasiona inundaciones, ¿no? Las casas se llenan de agua, no solamente las casas, ¿no? Todo el vecindario, muchas comunidades justamente sufren de este tipo de inundaciones, que no se da siempre, se da cada cierto tiempo, ¿no? Pero es de lo que ellos más pueden sufrir.
Otro tipo de fenómeno que podemos observar es el movimiento de la Tierra, ¿no? Esta liberación de energía que nosotros lo conocemos como este desastre natural tan importante y a veces tan crítica es el terremoto, ¿no? Esto se da porque hay placas que empiezan a moverse, placas que están en el subsuelo, ¿no? De la Tierra. Y estas placas al moverse, o sea, por más que se muevan un poquito, estas liberan energía. Esto quiere decir que es como que estás empujando de un lado y empujas del otro y están haciendo fuerza ahí. Y va a haber un momento que como que se resbalan ambas manos cuando estás empujando y es donde de repente ocasionas un golpe o algo. Ya imagínate que son dos placas que están haciendo presión cada una, pero en eso por ahí una resbala y este movimiento un poquito de resbalarse hace que toda la tierra empiece a moverse. Y esto ocasiona, en este caso, esos terremotos, ¿no? Cuando hay mayor cantidad de liberación de energía. Muy bien, sigamos viendo las siguientes imágenes. Muy bien. Chicos, en estas dos imágenes también estamos apreciando algo importante, ¿no? También observamos dos fenómenos muy, muy característicos de nuestro Perú también, ¿no? Como observamos en la primera imagen, vemos mucha tierra que se ha caído, ¿no? Entonces vemos ahí todo el arrastre de la tierra, que son deslizamiento de tierra, ¿no? Aquellos fenómenos causantes naturales por quizás a veces en los mismos temblores, en los mismos terremotos, hace que la tierra se mueva y esto también genera de que los cerros o montañas o cierta cantidad de sitios, ¿no? Haya deslizamiento de tierra por la humedad y por muchos factores naturales. De igual manera aquí vemos el desborde del río, ¿no? Cuando empieza a crecer el río, vemos los tan llamados huaicos también, ¿no? Un fenómeno que justamente los huaicos cuando pasan es por canales de repente donde la población empezó a invadir ciertos sitios por donde iba antes el río, ¿no? Antes de repente el lugar por donde pasaba el río era mucho más ancho, pero ahora hemos visto de que a mayor medida que va aumentando la población, se construyen más casas, se construyen más sitios y esto hace que se vaya reduciendo el cauce por donde va el río, ¿no? Por el caminito por donde va el río. Y eso genera justamente algunos huaicos, ¿no? Entonces ahí vemos otros dos fenómenos que estamos observando. Causantes, uno de repente por ahí por temblor, por humedecerse la tierra y hace ese deslizamiento. Y por último el río, ¿no? El cual ocasiona cuando crece, cuando empieza a ser más caudaloso, empieza a ser mucho más, en este caso, mucho más fuerte la presión del agua. Entonces es por ello que arrasa con todo lo que encuentra en su camino. Segunda pregunta. ¿A quiénes afectará o a quiénes afecta estos desastres naturales? ¿A quiénes cree que afectan estos desastres naturales? Pues bien, al ser humano, al hombre, ¿no? Al mismo ser humano, a la población que se encuentra alrededor de todos estos paisajes naturales, aquellos que se encuentran al costado de un río, al costado de una quebrada, al costado de un cerro, al costado de ciertos sitios tan vulnerables, ¿no? A la población misma, a cada uno de nosotros también nos afecta. Cuando tenemos un terremoto también nos afecta. Entonces, mencionar ahora la tercera pregunta. ¿Qué institución se encarga de la prevención de los desastres naturales? ¿Qué institución crees que se encargue sobre los desastres naturales? Pues bien, el día de hoy vamos a conocer esas instituciones que nos ayudan un poco a saber cómo podemos prevenir, en este caso, todos aquellos desastres naturales que podemos quizás prevenir, ¿no? Estar alertas a ese tipo de situaciones. Observemos. Ok, entonces chicos, vamos
el día de hoy a conocer, en este caso, INDECI. ¿Pero qué es INDECI? Vamos a observar el siguiente video. Te recomiendo que vayas al enlace que está en el Classroom para que tú puedas observar qué es INDECI, en qué nos ayuda INDECI o para qué está hecha esta institución. Muy bien, una vez haber escuchado justamente este videíto, vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué tendrías que hacer en caso de un terremoto? ¿Qué es lo primero que tendrías que hacer? Según los conocimientos que nosotros a veces hemos observado, de repente por ahí hemos vivido, ¿qué tendríamos que hacer? Muy bien, refugiarnos o de repente evacuar, ¿no? Eso es una de las medidas que podemos tomar al momento de iniciarse un terremoto. Ahora, ¿qué entidad nos enseña a hacer prevenciones ante esta situación? Aquí va justamente esta institución llamada INDECI. Aquellos que se encargan justamente de todo el manejo de prevención ante desastres naturales, no solamente en este caso el terremoto, sino a otro tipo de desastres naturales. Tenemos inundaciones, tenemos también las sequías, cómo prevenirla y cómo podemos hacer para que no nos afecte tanto, ¿no? Entonces, esta institución nos apoya justamente en eso, ¿no? Ahora sí, INDECI son, en este caso, el Instituto Nacional de Defensa Civil. Es un organismo público, es del Estado, ¿no? Por lo tanto, cuando son instituciones públicas, quiere decir que no solamente cuida a un grupo o un sector de la población, sino a todo el país, ¿no? Tratar de velar que la mayor cantidad de personas estén informadas en qué se debe de hacer o cómo se debe de actuar en situaciones muy, muy, muy peligrosas quizás, ¿no? Como algunos desastres naturales. Ok, chicos, entonces para conocer un poquito más sobre esta institución, vamos a abrir en la página número del libro de Ciencias Integradas, página 92, y vamos a ver justamente algo muy parecido a la imagen inicial que hemos podido observar, ¿no? ¿Qué sucede en la imagen? ¿Qué estará sucediendo? ¿Qué estarán haciendo la población que observamos ahí? Ah, muy bien. De repente estamos observando que están haciendo enormes esfuerzos para desviar el cauce del río, ¿no? Y para que no inunda tanto sus casas. Otro momento, ¿qué podemos hacer para prevenir desastres? ¿Cómo podemos prevenir? ¿Qué deberíamos de hacer? Son muchas de las interrogantes que nosotros tenemos cuando, en este caso, sucede un desastre natural. Por ello es importante la prevención. Ante ello vamos a ver el siguiente video. Pero antes, chicos, deberíamos de saber algo y algo que nos menciona aquí en el libro, ¿no? En el planeta suceden fenómenos naturales como sismos, huaicos, heladas, etcétera. Si estas perjudican a las personas, se convierten en desastres, ¿no? Debemos estar alertas para saber cómo actuar frente a ellos. Para esto, hay ciertas instituciones que justamente, como INDECI, nos ayudan a prevenirlas. Ahora, en la página, ¿qué página habíamos dicho? Página 92, vamos a encontrar en nuestro libro lo siguiente. Dice, pinta los recuadros con los fenómenos naturales que suceden en el Perú. Por ejemplo, ¿habrá en el Perú huracán? ¿Creen que hay en el Perú huracanes? ¿Han escuchado si ha pasado huracán en el Perú? Pues bien, en este caso los huracanes no son muy característicos de nuestras regiones. No hay huracanes en el Perú, así que no lo vamos a pintar. Tornado. ¿Alguna vez has escuchado que papá, mamá ha podido presenciar un tornado aquí en Perú? Tampoco, chicos. ¿Por qué? Porque no es una característica de nuestro país. ¿Helada o friaje? Pues bien, las heladas o el friaje
sí son un fenómeno natural que sí sucede, en este caso, en nuestro Perú. En la zona sierra, en las alturas, ahí vamos a encontrar que hay regiones que sí sufren de helada o el friaje. Inundaciones. ¿Qué creen? ¿Inundaciones será algo característico del Perú? Sí, sí es algo característico, porque no solamente en nuestra región selva encontramos este tipo de inundaciones, sino también parte de nuestra zona sierra. También en algunos lugares encontramos que hay inundaciones entre sierra y la selva también. Siguiente, sequías. Pues bien, las sequías también son algo característico de nuestro país. Siguiente, a ver, los terremotos. ¿Los terremotos serán un fenómeno característico de nuestro país? Pues sí, porque justamente estos se dan a veces cada cierto tiempo. A Dios gracias, solamente hemos tenido temblorcitos por el momento, pero siempre hay que tener precaución con los terremotos y prevención sobre todo. Y bueno, los huaicos, ¿no? Por ejemplo, en la parte de Chosica, a veces cerca acá de Lima, encontramos que en estas zonas también hay huaicos. Entonces vamos a marcar con una X. O vas a encerrarlo como tú gustes, ¿no? Vas a pintarlo. Entonces, de esta manera, chicos, estamos encontrando estos fenómenos naturales. Muy bien, chicos, entonces ahí vamos ahora a observar este siguiente videito. Para ello, para explicarle un poquito sobre esta prevención que Defensa Civil siempre nos menciona. Escuchemos. No, no es un nuevo baile, aunque lo parezca. Con esto queremos enseñarte cómo se presenta un sismo de gran magnitud, cuándo evacuar y por qué evacuar. Todos sabemos lo peligroso que es un sismo y los efectos que genera. Pero ¿sabes cómo se produce? Los sismos son la liberación de energía por el choque de las placas tectónicas en el interior de la Tierra, que se propaga en forma de ondas y llega hacia la superficie terrestre. ¿Cómo se presentan? El tucu-tucu. Un sismo de gran magnitud empieza con unas vibraciones leves y ruidosas durante los primeros segundos. Esto es producto de la onda llamada P, o primaria, o como nosotros le decimos, tucu-tucu. Durante estos primeros segundos, debes salir si estás en el primer piso. Si estás en pisos superiores, ubícate en una zona segura, debajo de un mueble resistente, cerca de las columnas y lejos de las ventanas. El tan-tan. Luego vienen las ondas S o secundarias, donde el sacudimiento del suelo es más intenso, es decir, tan-tan. En este momento, el movimiento es muy violento y es imposible mantenerse en pie o caminar. Entonces, cuando el movimiento del sismo sea muy fuerte que no te permita estar de pie o evacuar, ubícate en una zona segura. Agáchate, cúbrete y sujétate. Ya lo sabes, no esperes al tan-tan de un sismo fuerte y evacúa en el tucu-tucu, ya que la diferencia se presenta en cuestión de segundos, casi de inmediato, y más aún si el epicentro es cerca de Lima. ¿Quieres saber más? Ingresa. Muy bien, entonces, con este video referencial, justamente nos indica de cómo podemos prevenir cuando de repente nos encontramos con un terremoto, ¿no? O una actividad sísmica. Entonces, esto es un video para que reflexionemos a la prevención ante este fenómeno natural, ¿no? Y el desastre que en este caso esta liberación de energía provoca. Entonces, se podría decir que Defensa Civil en realidad es un conjunto de medidas permanentes destinadas a prevenir, reducir, atender y reparar daños a personas y a bienes que pudieran causar o causen desastres o fenómenos naturales. Y por ello es importante justamente considerar varios de sus prevenciones que esta entidad nos menciona. Por eso bien claro dice, ¿no? Defensa civil es tarea de todos, porque en realidad
Todos debemos apoyar y tener una sola visión al momento de pasar algún desastre natural. Ahora sí, en la página 93 vamos a encontrar en nuestro libro lo siguiente. Observa las dos imágenes y escribe sus diferencias. Usualmente, cuando nosotros hablamos de sismo es una serie de vibraciones de la superficie terrestre generadas por un movimiento brusco y repentino de las capas de la Tierra, ¿no? Y en el sismo de repente nos permite evacuar. Pero cuando ya hablamos de un terremoto, es todo movimiento sísmico cuyo epicentro se localiza en tierra firme, ¿no? Por ejemplo, cuando dicen, ¿no? Ha ocurrido un sismo de 5 grados en la escala de Richter. Bueno, es una medida que nosotros tenemos cuando hay este tipo de vibraciones, ¿no? Este movimiento. Entonces, cuando nos menciona ahí, y el epicentro es, y nos menciona dónde ha comenzado, en este caso, este movimiento sísmico, ¿no? De repente por ahí nos dicen, sí, cerca a Ica, de repente cerca a la ciudad en este caso de Piura o en la ciudad de Arequipa, ¿no? Entonces, en distintos lugares se puede mencionar cuando el terremoto se da en un lugar específico, ¿no? En un lugar específico y hay un epicentro que se localiza en la Tierra. Entonces, importante saber eso. Segunda parte que nos menciona, dice, observa la escena, luego escribe cómo estás preparado para actuar frente a un sismo. ¿Cómo nos preparábamos en el colegio para poder nosotros evacuar? ¿Cómo? Ahí lo vas a escribir, ¿no? Vas a escribir cómo nosotros evacuamos. Bueno, chicos, conociendo un poco sobre todo lo que implica estos fenómenos naturales, ¿no? Como los conocemos, las inundaciones, ¿no? Todas aquellas causantes de muchas tragedias a veces. Vamos a realizar lo siguiente. En tu cuaderno vas a hacer lo siguiente. Vas a hacer un tipo organizador como lo estás observando ahí. En este organizador tú vas a escoger un solo desastre natural que observes en la lista. Puede ser terremoto, puede ser sequía, puede ser inundaciones, puede ser maremotos o tsunamis, deslizamiento de tierra, pandemias y erupciones. Son diferentes tipos. Por ejemplo, el terremoto está ocasionado por movimiento de la tierra. Las sequías usualmente cuando hay una falta de lluvias, ¿no? Falta en esta parte de las lluvias. No hay lluvias, ¿no? Se da tipo. Las inundaciones también es como que también por exceso de agua, ¿no? Las sequías y las inundaciones como que es una contraria a la otra, ¿no? Una es el extremo que no llueve y el otro es el otro extremo que llueve mucho, ¿no? Entonces, esa es parte de todo lo que es el agua, ¿no? Los maremotos también, ¿no? Maremotos cuando, en este caso, el mar se sale, ¿no? El mar se sale del lugar donde siempre ha estado en la costa, en todo el mar peruano, pero los maremotos cuando este agua del mar ingresa a la ciudad, ¿no? Y esto ocasiona muchas cosas, desastres también. Deslizamiento de tierra también es un desastre natural. Las pandemias, aunque no lo crean, las pandemias también son un desastre natural, porque ocasionalmente las pandemias es de carácter biológico, porque podemos encontrar algunas bacterias, algunos virus, ¿no? Y estas bacterias, estos virus, a veces son provenientes de la naturaleza. No necesariamente son ocasionadas a veces por laboratorios, a veces son, en este caso, son bacterias o virus de animales, los cuales quizás llegan al ser humano y es donde ahí empieza la infección, ¿no? Entonces a veces se dan de manera natural, ¿no? Y por eso también que las pandemias están incluidas en un desastre natural, ¿no? Es algo que escapa de nuestras manos porque ya la naturaleza, quizás hay ciertas cosas que los seres humanos desconocemos, que invadimos mucho el espacio de los animales, inclusive atentamos contra la vida de los animales y esto hace que ciertas bacterias que estaban de repente escondidas
o solamente en esa población de animales o en esa población de seres vivos que aún no conocemos, empiecen a dar brotes, ¿no? En eso a contagiar y contagian al ser humano y al contagiar al ser humano ya se convierte en una cadena, ¿no? Primero fue epidemia en un lugar específico y la pandemia en todo, ¿no? En todo el mundo. Ok, erupciones volcánicas también es un desastre natural. Tú vas a elegir de esta lista solamente un desastre natural y vas a explicarme justamente qué tipo de desastre, el nombre, ¿ok? Vas a colocar el nombre, luego, ¿qué implica? ¿Qué es este desastre natural? ¿No? ¿Qué es lo que atrae? ¿Qué es lo que eh, describe este desastre natural? Luego, las causas por las cuales se dan este desastre natural, a raíz de fenómenos, porque se da eso, se da lo otro, y qué prevención podemos tener ante este tipo de desastres o cómo podemos prevenir este tipo de desastres. Así que importante, chicos, saber un poco, esta es la parte investigativa de cada uno de nosotros, ¿no? Ver cómo funciona en este caso y explicar estos desastres naturales. Ok, chicos, aquí nos quedamos. Mucho gusto. Nos estamos viendo la siguiente clase y nos vemos. Un fuerte abrazo, chicos. Cuídense.